Buenos días, jóvenes. Buenos días, doctor. Vamos a esperar unos minutos, unos 3 minutos para que terminen de conectarse sus compañeros. Voy a sacar una foto para no llamar lista. Tengo 3 pantallas. Bien. Vamos a continuar con el tema de introducción a la medicina legal. Vamos a hacer un pequeño repaso para agarrar el hilo del tema. Ya nos falta muy poco para terminar el primer tema y vamos a empezar el segundo tema que corresponde al ejercicio de la medicina en el área de medicina legal. Voy a compartir pantalla. Muy bien. Empecemos, jóvenes. Ya hemos visto esta parte. Hemos visto que la medicina legal se divide en deontología médica y disseología médica. 2 términos diferentes, cada uno de ellos, ¿no? La deontología médica estudia los deberes de los médicos. Los médicos, al igual que los pacientes, tenemos deberes, pero también tenemos derechos. Curiosamente, los deberes de los médicos son larguísimos, es una lista muy larga, y los deberes de los pacientes es una lista muy corta. Y los derechos de los médicos es una lista muy corta, pero los derechos de los pacientes es una lista muy larga. Pero debemos manejarnos, hacer el ejercicio de nuestra profesión
en base a estos deberes y a los derechos de médicos y pacientes. Esta deontología médica se refiere al ejercicio legal de la profesión, a la ética médica, al secreto profesional, a la formación académica médica. En cambio, la disiología estudia los derechos del médico. No se olviden que pueden preguntarme en cualquier momento. Tenemos la medicina legal especial. La medicina legal especial está dividida especialmente en todas las áreas donde los profesionales son sujetos frecuentemente a juicios por una supuesta mala praxis. Esas especialidades son, por ejemplo, la ginecología, la cirugía plástica, la medicina interna, la cirugía general, la cirugía gastroenterológica, donde frecuentemente los pacientes inician juicios por mala praxis, ¿no? Pero ya hemos explicado en anteriores clases por qué el paciente decide hacer un juicio por mala praxis. Entonces veamos si alguien me puede decir para que todos nos recordemos, alguien puede participar indicándome lo que habíamos analizado, por qué el paciente decide o la familia del paciente decide realizar el juicio por mala praxis. Le cedo la palabra. En base a la experiencia que tenemos, ¿no? ¿Recuerdan? Doctor, buenos días. ¿Se me escucha? Sí, adelante, Edward. La anterior clase habíamos repasado desde varios puntos de vista, pero se quedó entre lo más básico de por falta de información, por maltrato al paciente, por un asesoramiento malicioso de los abogados. También puede ser por un resentimiento que se generó de la familia al doctor que realizó los procedimientos. Eso creo que cubre lo que vimos en la anterior clase. Muy bien. González. Entonces, en base a lo que nos explicó su compañero, les pregunto a ustedes cómo debemos actuar cuando realizamos el acto médico. Como resumen, para que entendamos lo que acabamos de decir. ¿Alguien quiere participar? ¿Cómo debemos actuar? Debemos utilizar una palabra, una actividad que se resume en una palabra, que es empatía, ¿no? ¿Qué es empatía? Adelante. ¿Quién quiere participar? ¿Qué significa empatía? Doctor, es ponerse en lugar de la otra persona. Entonces, eso es empatía, ¿no? ¿Quién me habló? Kleider. Kleider. Es ponerse en el lugar de la otra persona, ponernos en ese momento de preocupación, de desesperación, de zozobra, de incertidumbre que tiene el paciente y que tienen los familiares. Entonces, si estamos preocupados los pacientes, hablando de los pacientes por la atención, esperamos que el profesional en salud nos atienda lo más pronto posible, por no decir inmediatamente. Y para que eso suceda, nosotros debemos cumplir los horarios a cabalidad, ¿no? O sea que tenemos que estar puntuales en nuestro trabajo. La puntualidad es un signo de calidad en la atención profesional.
y cumplir los horarios de permanencia en el hospital. Se han presentado muchos juicios por mala praxis cuando el médico de guardia estaba en su domicilio, durmiendo, comiendo, solucionando algún problema, cualquier situación, pero no estaba presente en el hospital. Porque el personal de enfermería, cuando se presenta la situación, la emergencia, entonces llama al médico de guardia o el residente llama al médico de guardia. Pero si el médico de guardia no está en el hospital, está en su domicilio, o salió al banco a cobrar su sueldo, o salió a hacer una consulta odontológica porque tenía una caries dental, entonces es causal de mala praxis. Porque si estás de turno, el turno son 24 horas. Las 24 horas no tienes que dormir. Porque si te dicen, ¿y dónde está el médico de guardia? Ah, está descansando, está durmiendo. No. Por eso haces turno 2 veces a la semana. Y te pagan como si trabajaras todo el mes. Si es que decides hacer turno 24 horas, debes estar en el estado físico adecuado y tener la disponibilidad de tiempo adecuada para ausentarte de tus actividades cotidianas las 24 horas. Entonces, no hay justificación. A eso me refiero. Creo que está comprendido, ¿no? Cómo tenemos que actuar entonces diligentemente. Tenemos que actuar diligentemente, pertinentemente, con buena voluntad. Alguna vez he sido testigo del fallecimiento de una muerte materna. Y he escuchado lo que le han dicho a la familia. Los abogados les han dicho a la familia de la señora que falleció que si querían podían demandar, que ellos les iban a asesorar. Y el padre de la señora que falleció les dijo, no voy a demandar porque le he visto a la doctora, era una ginecóloga, que hizo todo lo que pudo. Corría por allá, corría por acá, salía del quirófano, nos explicaba lo que estaba pasando, entonces no vamos a demandar. La familia comprende, pero si nosotros no informamos lo que está sucediendo, nosotros no les explicamos cómo se está llevando a cabo el tratamiento, llegamos tarde a la consulta, llegamos tarde al quirófano y les tratamos de mala manera a los familiares, entonces ellos nos demandan. Y como les dije en anterior clase, nos demandan por bronca, porque están enojados. Y eso es lo que nosotros no tenemos que transmitir a nuestros pacientes. ¿No? Esta explicación les va a servir de mucho, queridos alumnos, a todos, porque no estamos en el transcurrir de nuestra profesión, nos vamos a encontrar muchas veces con situaciones especiales que van a escapar a nuestra buena voluntad, a nuestra adecuada formación académica. Entonces, es importante que nosotros actuemos de esa manera, ¿no? Bueno, si no hay preguntas, seguimos. La sexología también participa de la medicina legal especial con los problemas sexuales delictivos, ¿no? La traumatología médica, que son las lesiones producidas en el cuerpo. Habíamos explicado que la traumatología médica en medicina legal no se refiere a la atención especializada de las fracturas, sino se refiere a todas las lesiones producidas en el cuerpo, por ejemplo, golpes de puño, etcétera, etcétera. Adelante, Wagner, lo escuchamos.
Buen día, doctor. Una duda, esa área de sexología médica legal, ¿qué venía a ser? El área de la sexología médico-legal hay ahora profesionales especializados en la atención de los delitos sexuales, la violencia sexual, por ejemplo, la atención a las víctimas de violencia sexual, ahora ya se ha convertido en una atención especializada, porque anteriormente cometíamos el error de revictimizar a la persona que había sufrido violencia sexual. ¿Cómo la revictimizábamos? Esta persona que sufrió violencia sexual, por ejemplo, una violación, se acercaba a la FELCC y explicaba y solicitaba la atención por un policía o un investigador, donde el investigador le preguntaba qué había sucedido. Y la víctima relataba el hecho traumático de la violación. Entonces el policía le decía, no, aquí no es. Usted tiene que ir primero a la fiscalía, solicitar que le revise el forense y luego vuelve. Iba a la fiscalía, hablaba con la secretaria curiosamente le preguntaba todo lo que había sucedido y la mandaba a los servicios legales integrales, al SLIM. En el SLIM nuevamente tenía que relatar el hecho y en cada relato es nuevamente violada. Ahora ya hay un protocolo de atención especializado donde se evita la revictimización. Y esta sexología se dedica principalmente a estos problemas sexuales, ¿no? También cuando hay estupro, cuando hay diferentes delitos relacionados con la sexología. Bueno, seguimos. La asfixiología se refiere a la identificación, a la evaluación de las muertes producidas por asfixia, por sofocación, ahorcamiento, estrangulación, etcétera, ¿no? Nosotros vamos a evaluar alguna vez una escena del hecho cuando nos llaman y nos dicen que el adolescente, por ejemplo, se ha colgado de una viga del techo. Entonces nosotros tenemos que ir y participar en el levantamiento del cadáver, identificar aspectos médicos legales especiales para ver si no ha sido una muerte provocada, que lo vamos a hacer llegado el momento. Les voy a explicar llegado el momento cómo tienen que actuar. Lo mismo con la toxicología médico-legal, donde se evalúa todo lo tóxico y lo relacionado con el consumo de sustancias que son la cocaína, la marihuana, el uso de benzodiazepinas, etcétera, etcétera. Y la tanatología médica, ahora ya hay especialistas en tanatología, peritos en tanatología, que se refiere a todos los fenómenos que produce la muerte. La investigación de todos los fenómenos que produce la muerte para identificar las posibles causas del fallecimiento. La antropología médica, habíamos dicho que estudia los restos óseos, si son humanos o no, que identifica, por ejemplo, si son del sexo masculino o femenino, investigando, por ejemplo, la cintura pélvica, la abertura de la cintura pélvica entre los huesos coxales. En la mujer es más amplia, más redondeada. En el varón es más el orificio formado por los huesos coxales, el sacro y el coxis, forma redonda. Y la psiquiatría forense, otra especialidad de la medicina legal, donde el psiquiatra forense tiene la capacidad civil para determinar responsabilidades del imputado.
o para identificar si una persona, un niño, por ejemplo, está siendo sometido a violencia sexual o ha sido sometido a violencia sexual. Es de preferencia, esta actividad forense la debe realizar un psiquiatra forense. Debido a que no tenemos muchos psiquiatras forenses, entonces se está utilizando los servicios de los psicólogos forenses. ¿Cuál es la diferencia entre un psiquiatra y un psicólogo? ¿Me pueden decir? Quizá. Doctor, buenos días. ¿Puedo hablar? Sí, adelante. Es el que trata las enfermedades mentales y así el psiquiatra te puede medicar. Esa es la diferencia. Ya, muy bien. Entonces, es importante, gracias. ¿Quién me habló? Acá Salazar, es el Mauricio, doctor. Salazar Mauricio, ¿no? Sí, es el Mauricio. Muy bien. Es importante que nosotros identifiquemos la diferencia, ¿no? El psicólogo realiza mentales en base a sesiones, identificando la causa, pero no puede medicar. En cambio, el psiquiatra forense realiza toda la anamnesis, realiza toda la evaluación en base también a sesiones, pero el psiquiatra tiene permiso para medicar. Ahora nosotros como médicos generales también tenemos permiso para medicar medicamentos controlados, ¿no? Benzodiazepinas controladas, que son expendidas por medio de recetas valoradas, llenando correctamente la receta y registrando en la historia clínica. La historia clínica es muy importante, queridos alumnos. Deben llenar sí o sí la historia clínica en la atención de todos sus pacientes. En el establecimiento de salud en el cual están trabajando primero, segundo o tercer nivel, y también cuando realicen la atención particular. Adelante, Wagner. Entonces, acá en Bolivia, un médico general puede prescribir ese tipo de medicamento psiquiátrico a un paciente. No tiene que derivar justamente a un especialista. Sí, el médico general puede prescribir medicamentos de uso psiquiátrico, como por ejemplo las benzodiazepinas, o lo puede prescribir ansiolíticos, como por ejemplo el prazolam, o puede prescribir medicamentos hipnóticos, como por ejemplo la somniflona, pero avanzar un poco más allá, entrar dentro de la especialidad de la psiquiatría, no es aconsejable. Por ejemplo, no puedes empezar a tratar un trastorno esquizofrénico paranoide administrando el cóctel lítico que se administra en el psiquiátrico, ¿no? Táctil con sus diferentes dosificaciones. Ese es el cóctel lítico que se administra en la especialidad de psiquiatría para calmar las alucinaciones del esquizofrénico paranoide. En su defecto, podrías hacerlo. Es ahí donde entra, querido Wagner, esa causal de mala praxis que es la impericia. Porque si tuvieras algún contratiempo, alguna reacción, no administraste este cóctel lítico, por ejemplo, y se te hace el juicio por mala praxis, por impericia, porque eres médico general y no eres psiquiatra. Entonces, se te puede seguir un juicio por mala praxis, pero era necesario administrarle este cóctel lítico ya que el paciente estaba con alucinaciones, ¿no? Entonces,
¿qué haces en ese momento? ¿Qué haces? Le pregunto a usted, Wagner. Está en una provincia, tiene un paciente esquizofrénico paranoidactil, quinectón, y en base a ese imprevisto que tiene, ¿cómo actuaría? Sí, en caso se me llega el paciente, en ese caso sí hay que medicar. Mi duda más que todo era por el caso, porque en Brasil no se puede, pues, si usted le prescribe un medicamento psiquiátrico, en su celio va a aparecer como médico general o médico nada más. Hasta, pues, si usted lo da al paciente, el paciente se dirige a la farmacia y el mismo farmacéutico ya no te va a pasar el medicamento al paciente, porque una de las normas que está escrito ahí es si es médico especialista, tiene que tener su celito. Sí, en algunos países es mucho más controlado. En nuestro país todavía no. Todavía no. Si tienen la receta valorada, si está correctamente llenada con el nombre del paciente, con el número de carnet de identidad del paciente, el número de celular, la dirección del paciente y la firma y sello del médico, entonces el farmacéutico va a administrar. Pero la pregunta que yo le hacía a Wagner es, usted está en la provincia, necesita administrar esa medicación porque su paciente es capaz de matar a los médicos, a las enfermeras y a sus familiares. Necesita calmarlo. Y no le va a calmar con un prazolam, no le va a calmar con un ansiolítico, por ejemplo. ¿Qué hace? ¿Qué hace usted? Sí, hay que medicarlo. ¿Lo medica? Sí, hay que hacer tratamiento. Pero ¿qué hace? Para que no lo demanden por mala praxis. Se lo informa a la familia. Informa a la familia, muy bien. ¿Qué más? Usted le informa a la familia y les dice, es necesario que yo lo medique, porque de lo contrario, este joven los va a matar o se va a matar él. Alguien, Wagner o alguien me puede decir, ha informado a la familia, pero ¿qué necesariamente tenemos que hacer? Doctor, Doctor, buenos días. Adelante, la señorita primero, por favor. Un consentimiento buen día. informado. Es un consentimiento informado, doctor, Ya, que se le hace a los familiares. muy bien. ¿Quién es? Magnolia Rodríguez. Magnolia, muy bien Magnolia. Ya Wagner ya tiene su participación y también Magnolia. Muy bien Magnolia. Esto es lo que quiero que ustedes recuerden. Llenar consentimiento informado. Les informaron a la familia, le dijeron la necesidad de administrar el medicamento clínica y llenan consentimiento informado. Pero la pregunta puede ser, doctor, y en la provincia no tengo un modelo, un formato de consentimiento informado donde diga que que tengo el permiso de la familia para administrar estos 3 medicamentos de uso controlado. Ustedes hagan el consentimiento informado, redacten el consentimiento informado. Redacten de manera que se entienda que la familia les está dando permiso para que ustedes administren ese medicamento. Con ese consentimiento informado, si es que los denuncian por cualquier motivo, ustedes muestran el consentimiento informado que está adjuntado en la historia clínica, firmado por los familiares, y tengan la seguridad de que ya no va a proceder la demanda. Pero hay que hacer el consentimiento informado, ¿no? Puede ser para una u otra situación. Entonces, no sé, Lilian quiere participar, adelante. Sí, doctor, buenos días. Había un caso donde yo supe, donde el paciente llegó y empezó a tener su ataque posiblemente de esquizofrenia, empezó a pegar al personal médico, pero el médico tratante de ese momento, según él, no podía darle ningún medicamento. Estaba su esposa allí, pero él solo le dio tranquilizante.
y así pasó la hora, o así siguió dándole tranquilizante. En ese caso, ¿está bien esa actuar? Es decisión del médico, ¿no? Muchas veces no tenemos los medicamentos necesarios porque disponer, por ejemplo, en la provincia de un Largactil, de un Aquinetón, es muy complicado, muy difícil. Alguna vez en la emergencia, cuando hemos atendido pacientes de esa índole, hemos tenido que administrarles viendo venosa solo diazepam para poder tranquilizarlos, pero realizando siempre, ¿no? Explicando los riesgos que puede presentar la administración. Tuvimos que administrarle 3 ampollas de diazepam al paciente para poder tranquilizarlo y luego evacuarlo a la ciudad de Sucre, al psiquiátrico. Pero corríamos el riesgo de que se nos presente un paro respiratorio por la gran cantidad de diazepam en el organismo, ¿no? Estábamos preparados con nuestro oxígeno a la mitad y bueno, esperando que no se presente la situación. Pero se debe informar, registrar en la historia clínica, hacer firmar en la historia clínica para evitar algún contratiempo después para ustedes, ¿no? Creo que sí, ahora ya está claro cómo vamos a empezar a actuar. William, listo. Sigamos entonces. La policía... Doctor, Sí, adelante. disculpe, Roberto Ongra, tengo una duda, doctor. El tema de la firma del consentimiento informado, por ejemplo, yo, por ejemplo, tengo, mi mujer, como dicen, pero no somos casados, ¿no? Ya. Pero tengo mis padres vivos. ¿Y quién debería firmar el consentimiento informado? O sea, mis padres, que son mis padres, o mi mujer, pero no es mi esposa, o sea, no es mi esposa. Bolivianas ahora toman como legal la situación jurídica de conviviente. Entonces, si ya convives un cierto tiempo, más de 3 meses, adquieres todos los derechos que una esposa legalmente casada debe tener, ¿no? Adquiere los derechos en los bienes y también en la decisión que se debe tomar cuando se presentan estas situaciones. El consentimiento informado lo puede hacer el familiar más cercano, el tutor, o algunas veces cuando no hay familiares, cuando el paciente no tiene familiares, entonces se registra en la historia clínica y se indica que no hay familiares para realizar algún tipo de acciones médicas que se van a realizar en el paciente. El familiar más cercano. ¿Quién es? Ahora la pregunta, ¿quién es más cercano? ¿Tu esposa o tus padres? ¿Cuál sería el más cercano para realizar el consentimiento informado? La esposa. La esposa, efectivamente. La esposa, el esposo, son los familiares más cercanos. Luego vienen los padres, los tíos, los más cercanos pueden también realizar consentimiento informado. En el caso en que el paciente no pueda firmar su propio consentimiento, ¿no? Como en este caso una alteración psiquiátrica. ¿Quién me hizo la pregunta? Roberto Góngora Suárez. Ya, muy bien, Roberto, gracias. Roberto Góngora. Muy bien, seguimos. Fernán Tapanache Fernández, adelante. Doctor, tengo otra preguntita con lo del consentimiento médico. Digamos, en caso de emergencia, llega un paciente accidentado y no se tiene datos sobre él, digamos, no tiene billetera, cédula de identidad. ¿Quién firmaría el consentimiento informado en esos casos? Disculpe, doctor.
Es una muy buena pregunta, Emanuel. En caso de emergencia, ¿quién va a firmar el consentimiento informado? Tenemos un accidente de tránsito donde debemos entrar inmediatamente a cirugía. Esa eventualidad de la emergencia debe ser registrada en la historia clínica. Tienes que tomarte el tiempo, 2 o 3 minutos, de registrar en la historia clínica que el paciente se encuentra en peligro de muerte y debe entrar a cirugía, por ejemplo, debe hacer una toracotomía exploratoria por el traumatismo que ha recibido a nivel del tórax. Y como no hay familiares, entonces le haces firmar a la enfermera, a tu colega, la historia clínica, donde indicas que se está entrando de emergencia a realizar la laparotomía exploratoria a nivel del tórax. En esos casos, frente a la emergencia, se acepta el registro en la historia clínica, pero no cometamos el error de decir, nos pusimos de acuerdo entre los médicos y las enfermeras y entramos a cirugía, pero ¿dónde está registrado? Cuando se realiza la auditoría médica interna o externa, debe estar registrado. Y aunque el médico jure y perjure, y las enfermeras y los anestesiólogos, que se tomó esa decisión en consenso porque no había parientes cercanos que podían dar el consentimiento informado, si no está registrado en la historia clínica, entonces van a ser sujetos a un juicio por mala praxis, ¿no? Entonces, he ahí la importancia de llenar la historia clínica. Yo otra vez les hago recuerdo con letra clara y legible y espacio legible, ¿no? Porque si la letra es ilegible, es como si no lo hubiéramos hecho. Muy bien. Seguimos entonces. La policía científica es la investigación de los delitos en base a las huellas dactilares, a las fotos, etcétera. Ya nuestros policías, tenemos policías especialistas en estas actividades, ¿no? Tenemos bioquímicos que investigan las manchas, líquidos, sangre, ¿dónde? En el Laboratorio de Investigaciones Forenses de nuestro país, que es el laboratorio del IDI. Y la odontología médico-legal, tenemos muy pocos odontólogos forenses, que es la investigación por medio de la dentadura en los cadáveres destrozados. Una evaluación de una fractura de un canino por golpe de puño la debe hacer un odontólogo forense, pero en su defecto lo va a hacer el médico forense, ¿no? Y si no hay médico forense, lo van a hacer ustedes como médicos generales, donde van a indicar que la fractura de un incisivo central o un canino se ha producido posiblemente por golpe de puño, ¿no? O un golpe con un palo, etcétera, etcétera. Queridos alumnos, nos quedan unos segundos para cambiar de Zoom. Entramos al segundo Zoom con el mismo link, por favor. Dentro de unos minutos de unos segundos vamos a entrar otra vez. Y vamos a quedar aquí para analizar ya bien este concepto de lo que es medicina legal. Nos vemos en el segundo Zoom. Hasta luego. Hasta luego, doctor, hasta luego. Dos minutos más y empezamos, para dar tiempo a que ingresen sus compañeros.
Gillian, ¿nos quiere preguntar algo? Sí, doctor, quería preguntarle una situación. Supe de un paciente donde llega a emergencias por una apendicitis ¿Ya? y el médico anestesiólogo viene para pedir la autorización para hacerle el tipo de anestesia. Él le pregunta, ¿cuál quiere, epidural o...? No, vamos a hacerle la anestesia epidural directamente. Y ahí la paciente le informa de que tiene miedo y que antiguamente le diagnosticaron Guillain-Barré y tiene miedo de estar inválida, pero hoy no le importaba, la cosa que quería operarse y ya no aguantaba el dolor y lo firma el consentimiento. Y pasa un poco más, un momento, vuelve otro anestesiólogo, creo que el jefe, y le vuelve a preguntar, ¿por qué no quieres epidural? Y le vuelve a comentar la misma situación al doctor ¿Ya? y le dice, ¿qué tipo de anestesia te podemos dar? Solo sería general. Le implica los riesgos el doctor y la paciente dice, sí, no importa, yo quiero general, que tengo miedo a la epidural. Y le vuelve a hacer firmar el consentimiento. Y ahí mi pregunta es, ¿cuál es el miedo del doctor si ya firmó el consentimiento de la epidural? El que decide el tipo de tratamiento es el profesional, ¿no? Yo como médico general decido si en una faringitis le voy a dar amoxicilina o le voy a dar eritromicina o quizá le voy a dar doxiciclina. En base a la historia clínica del paciente. Si el paciente tiene antecedentes donde es alérgico a la amoxicilina, entonces como médico voy a desechar la amoxicilina y voy a utilizar eritromicina por los antecedentes de alergia. El profesional tiene que preguntar los antecedentes del paciente y es el profesional médico el que decide el tipo de procedimiento que se va a efectuar. No debemos nosotros como profesionales dejarnos llevar por nuestro paciente y acceder a lo que él nos pida. Debemos valorar los antecedentes. Entonces, el accionar de los anestesiólogos, ellos debían haber hecho la evaluación correspondiente para ver cuál de las dos anestesias era la más aconsejable para la paciente. Son ellos los que deciden, porque después el paciente no decide. El paciente está bajo presión. Han habido juicios de mala praxis donde la mujer que ya había tenido 3 hijitos y era su tercera cesárea, en medio de la cesárea, el ginecólogo le dice, señora, tiene muchas bridas y adherencias en su abdomen porque está consciente con anestesia peridural. Sería bueno que la liguemos y no tenga más hijos. Sí, líguenme, por favor, grita la paciente. Ya no quiero tener más hijos. Y el ginecólogo le liga. O sea, realiza la ligadura de trompas. Y cuando pasan los meses, se le inicia una demanda por mala praxis al médico, al ginecólogo, porque le ligó, pero él dice, yo le pregunté en la sala, en el quirófano, está de testigo las enfermeras, el anestesiólogo, los primeros, segundos y terceros ayudantes, y ella gritó, líguenme. Esa autorización no sirve, porque está bajo presión, bajo coacción. Él no puede pensar libremente la paciente. Debía haber firmado consentimiento informado antes de la cesárea. Y el médico perdió y pagó una gran cantidad de dinero para resarcir el daño que le había hecho a la señora de que ya no va a poder tener más hijitos. Entonces, también hay esa aceptación bajo presión, bajo coacción, que no es
la legal. Entonces, tenemos que tomarnos el tiempo de hacer consentimiento informado antes de la cirugía o del procedimiento médico que vamos a realizar. Adelante, Wagner. Doctor, tengo una duda. Igual el ejemplo que diste de una paciente que ya tiene sus 3 hijos y para hacer la ligadura. A menos en Brasil, ese procedimiento, esa orden de consentimiento tiene que ser firmada por la pareja, no tanto solo de la mujer, pero sí la pareja, ¿no? Su marido tiene que contener la firma de los dos. Acá en Bolivia también es lo mismo, o solo de la mujer se necesita esa orden de consentimiento. No, querido Wagner. Aquí las leyes en Bolivia han evolucionado, ¿no? Y hemos decidido, se ha decidido en base a varias reuniones, congresos de ginecología, donde la mujer y el hombre, por supuesto, son dueños de su propia sexualidad. Entonces, la mujer decide si quiere utilizar un método de planificación, no sé, la T de cobre, el implante subdérmico o las pastillas, o decide realizarse una ligadura de trompas. Lo mismo el varón. Hace 25 años, recuerdo cuando estaba haciendo la cesárea y tenía 8 hijos la señora. La señora en medio de la cesárea le pidió al ginecólogo que le ligue, porque ya tenía 8 hijos. Y el ginecólogo, yo estaba de circulante en esa oportunidad, estaba haciendo mi internado, me mandó afuera y me dijo, vaya y pregunte a su marido si le podemos ligar. Entonces yo salí, le pregunté, ¿le podemos ligar? El marido dijo, no. Volví y le dije al ginecólogo, el marido dice que no. No le podemos ligar entonces, porque su marido no aceptó. Y no le ligaron. Y al año volvió nuevamente embarazada la señora. Por esa situación, por ese tipo de situaciones, ha cambiado la constitución política del Estado, han cambiado las leyes, y ahora el hombre y la mujer son dueños de su propia sexualidad. Ellos deciden, hombre y mujer, si van a utilizar o no un método de planificación familiar. Muy bien, continuamos entonces. Veamos el concepto de medicina legal. La medicina legal es el conjunto de conocimientos médicos que tienen por objeto auxiliar a las autoridades judiciales a resolver problemas del orden penal, civil y laboral, según Murillo Saldívar. Auxiliamos en base a la medicina legal a los administradores de justicia, abogados, jueces, fiscales, les orientamos sobre el tipo de lesión, quién ha podido producir esa lesión, cuánto tiempo de invalidez se va a producir en la persona la lesión que le han producido para que ellos puedan impartir justicia, dictar sentencia. Entonces, les orientamos a los administradores de justicia. Vamos a ver varios conceptos y nos vamos a quedar con uno. El maestro José Torres Torija dice, medicina legal es la aplicación de las ciencias médicas a la ilustración de los hechos investigados por la justicia. Lo mismo nos dice, ¿no? Nosotros les orientamos, les ilustramos a los administradores de justicia sobre la investigación que se está realizando. Gajardo dice, medicina forense es el conjunto de conocimientos utilizados para estudiar y determinar diversas condiciones biológicas del hombre considerado como sujeto de derecho. Ahora el diccionario médico dice que es el conjunto de conocimientos médicos que sirven para ilustrar a los jueces y en general a los juristas
en la resolución de aquellos casos del derecho en que son precisos para un correcto enjuiciamiento de los hechos. Los administradores de justicia, el juez, los abogados, nos piden que hagamos un dictamen y les voy a dar el formato, las bases para hacer un dictamen. Y ese dictamen, en la parte final, tiene un apartado que dice conclusión. Muchos solo leen la conclusión. Lo que ustedes están diciendo que sí, efectivamente la víctima ha sido sujeta a violencia sexual, que presenta lesiones, en la data de las lesiones, y si se ha podido tomar muestras, por ejemplo, de ADN, del líquido seminal del supuesto agresor, entonces identificaremos también al supuesto agresor. Y todo el encabezamiento, todo el análisis en base al método científico que hacemos, bueno, no lo leen, pero lo tenemos que hacer cuando nos llegue el momento del dictamen que nos van a pedir, ¿no? En conclusión, medicina legal es la especialidad médica que reúne los conocimientos de la medicina que son útiles para la administración de justicia, para dilucidar o resolver problemas civiles, penales o administrativos, y para cooperar en la formulación de leyes. Este concepto es el que les voy a pedir que ustedes lo memoricen o lo tengan presente, ¿no? Obviamente también sirven como respuesta. Si les preguntara alguna vez estos otros conceptos del maestro Torres o Gajardo o Murillo Saldívar, pero podemos tomar como base este concepto que está al final de las diapositivas, en qué consiste o cuál es la definición de medicina legal. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Muy bien. Si no hay, vamos a pasar a aclarar algunos conceptos que les había pedido. Voy a ir preguntándoles. Vamos a preguntarle a Adriana Arteaga si nos puede indicar, por favor, la definición de autopsia. ¿Está Adriana? Sí, doctor, buenos días. Adelante, Adriana. Buen día. ¿Qué es autopsia? Es un procedimiento médico legal que se realiza a las personas es un examen post-mortem, digamos, que es un procedimiento que se le realiza a los muertos diseccionándolos. Más o menos la respuesta, Adriana, más o menos. Muy improvisada su respuesta. A ver, vamos con Johnny Giordano. ¿Qué es autopsia? Sí, doctor, la autopsia es el examen médico legal en el cual se usa para determinar la causa de muerte. Muy bien, la causa de muerte, ¿no? O también dar alguna explicación a alguna observación o explicación clínica dudosa de un tratamiento dado. En base a la autopsia podemos identificar lesiones que se han producido a nivel de algunos órganos, porque, por ejemplo, se ha producido una sobredosis de medicamentos que han realizado daño hepático o renal en el paciente, ¿no? En los niños, en los bebés, por ejemplo. ¿Alguien sabe qué es el síndrome de Reye? Síndrome de Reye. Antiguamente, hace muchos años, para la fiebre,
las mamás tenían la aspirineta. Entonces, al niño pequeño tenía fiebre y le daban aspirineta, el ácido acetilsalicílico. Se ha descubierto posteriormente que el síndrome de Reye es la muerte súbita del lactante menor de 1 año. ¿Por qué? Por la administración de ácido acetilsalicílico, que produce lesiones severas y reversibles a nivel hepático y renal cuando le administraban esta sustancia a los menores de 1 año. Entonces, síndrome de muerte súbita, no sabíamos por qué falleció el bebé, estaba con fiebre, la mamá le dio su ácido acetilsalicílico, su aspirineta, y el niño fallece. En ese caso, se realiza una autopsia y se identifica ya las lesiones a nivel hepático y renal producidas por la intoxicación por ácido acetilsalicílico, ¿no? Entonces, ya saben ustedes también, bueno, van a aprender también en pediatría que no se administra ácido acetilsalicílico a los menores de 1 año. ¿Quién hace esa evaluación? Se realiza la autopsia médico-legal del cadáver del lactante y se envía a anatomía patológica el hígado y el riñón para que el anatomopatólogo sea el que dictamine finalmente las lesiones. Entonces, para pasar ¿cuántos tipos de autopsia conocemos? ¿Alguien ha investigado algo sobre cuántos tipos de autopsia? Me olvidé que calificarle el alumno que me respondió. ¿Quién es? Johnny Giordano Tejeda, doctor. Johnny Giordano, ya. Un momentito. Giordano, ya, muy bien. ¿Alguien investigó cuántos tipos de autopsias tenemos o conocemos? Hay varios tipos, pero los más importantes son 2. Adelante, Wagner. Lo que he leído yo, había 3 tipos, que era la autopsia judicial o médico legal, ¿no? Que es la principal. La autopsia fetal y la autopsia clínica. Esos son los 3 que he encontrado. Muy bien, muy bien. Entonces, gracias, Wagner. Hay varios tipos de autopsia. Nosotros vamos a tomar en general 2 tipos de autopsia. Una autopsia forense, que es realizada por razones médico-legales, y es la que normalmente se habla en los programas de televisión, en las noticias, ¿no? La realizan los médicos especializados, los médicos forenses, y es solicitada por el juez o por los familiares en caso de una muerte sospechosa de criminalidad, y no puede ser rechazada. En caso de muerte violenta, se debe realizar la autopsia. Estamos actuando mal en nuestro país. Todavía nos falta conocer mucho por parte de los administradores de justicia sobre las causas de las muertes violentas. Les pongo un ejemplo que sucede aquí en nuestro medio, que yo mismo lo he visto. Llega al centro de salud un niño de 2 años y medio de edad, ya con signos clínicos de muerte, donde la madre indica que tocó un cable de electricidad y le pateó la corriente. Esto es lo que dice la madre. ¿Cuál es el mecanismo, el modo de accionar que debemos tener los médicos? Ustedes que van a trabajar en centros de salud de primer nivel, les va a llegar esa situación. Entonces, ustedes tienen que identificar si se trata o no de una muerte violenta. ¿Cuándo es una muerte violenta? Cuando no conocemos las causas. Inmediatamente llamamos al forense, a la policía, a la FELCC,
Llega la policía, llega la FELCC, llega la forense y le dice a la madre que necesita hacerle autopsia al bebé que ha fallecido. Y la madre se niega. Entonces, la forense dice, bueno, como usted se niega, fírmemelo aquí, que se negó a realizar la autopsia y nosotros nos vamos. Esa autopsia se debe realizar de ley, se debe realizar obligatoriamente porque es una sospecha de muerte violenta. Pero la fiscal y la forense hacen incumplimiento de funciones. Deben realizar la autopsia obligatoriamente para determinar si efectivamente ese bebé falleció por una electrocución o fue una muerte provocada por algún otro motivo. Entonces nos falta todavía evolucionar en eso, ¿no? No sé, Aguilar Santalla, ¿tenía alguna pregunta? ¿Lelis? Sí, doctor, esa misma situación parecida, ¿no? Mi duda era que he visto en algunos hospitales, sobre todo en La Paz, donde el paciente fallece y le derivan directamente, bueno, que se vaya a la morgue para realizar la autopsia. Pero ahí los familiares normalmente intervienen para que no se realice la autopsia y lo sacan al paciente. Eso era mi duda. Se debe realizar en caso de muerte violenta una autopsia obligatoria por ley, pero todavía no tenemos no conocemos a cabalidad las leyes donde debemos insistir y obligar a los familiares a aceptar la autopsia, ¿no? Si lo encontraron muerto en vía pública porque se desvaneció y falleció el abuelito, es una muerte sospechosa y se debe realizar la autopsia. Bueno, sigamos entonces. Vamos a Doctor, preguntar. tengo una pregunta con respecto a hace poco. Llegó una niña con un cuadro de apendicitis al hospital materno infantil, en donde ella falleció y no se le pudo dar la atención debido a que ella no tenía los documentos como es el carnet de identidad y no tenía el seguro. Donde ahora, bueno, van a hacerle un proceso a la madre y también van a hacerle un proceso a los médicos por no haberla atendido correctamente, según lo que explican. ¿Cuál sería la manera correcta de haber actuado en ese caso? Ya. Cuando un paciente acude a un establecimiento de salud, hay normas, ¿no?, que se deben cumplir. Por ejemplo, mostrar que el paciente está asegurado a ese establecimiento de salud. Pero en la emergencia, cuando está en peligro la vida, se debe realizar la atención y después se va a regularizar que si está asegurado, que si tiene documentos, que si es extranjero o no es extranjero, después. ¿Por qué? Porque el personal de salud que no realiza la atención y dice, un momentito, como no tienes carnet de identidad o no tiene carnet de identidad tu hijito, no lo podemos atender. Entra en una causal de mala praxis que es la omisión de socorro. Y la omisión de socorro está penado por nuestra Constitución y tiene cárcel. Además, que también entra dentro de otra causal de mala praxis, que es la inobservancia. No puedes dejarle al paciente y mirar que continúe su cuadro porque no tiene documentos o no está asegurado. Debes atender. Después solucionarán esa situación de que no tiene documentos, de que no está asegurado, de que está asegurado en la caja, pero en el obrero, pero ha ido al Hospital Trinidad, donde ahí se atiende a todos los asegurados del SUS. Después, lamentablemente, si ha sucedido eso, es omisión de socorro e inobservancia y es una causal de mala praxis. Adelante, Wagner. Bueno, doctor, lo que pasa es que yo como ya va son unos tiempos que voy a hacer mi práctica en el Hospital Trinidad, lo que pude observar yo justamente en ese tema, que son lo mismo, las órdenes vienen de arriba, como siempre dicen. Si un médico llega a atender a un paciente, vamos a decir un paciente NM que llega
paciente sin documento, que llega accidentado. El médico quiere hacer algo, le quiere hacer sacar una toma, le quiere hacer sacar algo, y el mismo hospital, la misma gente del hospital que no lo deja hacer. Si usted lo deriva al paciente para sacar la tomografía, ya no te le dejan sacar, y en el caso que te dejan sacar, el médico tiene que firmar ahí que si no aparece familiar o si no aparece alguien, él tiene que sacar en su bolsillo todo lo que se va a ocupar al paciente. Ya, en el hospital Germán Buch generalmente se atiende a los pacientes asegurados al SUS. Si es necesario realizar un examen para diagnóstico, una tomografía, por no sé, tal vez en un TEC donde hay una hemorragia subdural, entonces el médico cumple con solicitar los exámenes de laboratorio correspondientes. Si ya le hacen, si no le hacen, entonces los responsables serán los del departamento de imagenología. Pero si se le ha realizado los exámenes y le cobran al médico, eso no está dentro de la ley. Eso tiene que solucionar el establecimiento, porque el médico está actuando en base a la emergencia, en base a la necesidad de realizar la atención al paciente, porque de lo contrario, entonces entras en inobservancia, entras en omisión de socorro. Ahora, si son tan estrictos en el hospital, hay que llenar en la historia clínica que no se puede realizar porque el hospital no cuenta con, no es que no cuenta, sino que no permite que se le realice los exámenes de diagnóstico correspondientes porque no está asegurado. Pero registrar en la historia clínica, sí sucede. Muchas veces le indican al médico que como él solicitó un examen que no era el adecuado, entonces lo va a pagar. Entramos también en ese tipo de situaciones, queridos alumnos. Pero tratemos de registrar todo para que después no nos indiquen de mala praxis, ¿no? Kimberly, adelante. Buenos días, doctor. Disculpe, no escuché mi cámara. Continuando con la pregunta que le estaban haciendo, y si en todo caso en emergencia se necesitan estudios con los que no cuenta el hospital, se tendrían que hacer por fuera, ¿qué pasaría? Y en todo caso el paciente no presenta familiar, en el posible caso de que sea extranjero, ¿cómo se procedería? Si el estudio que se tiene que realizar es de primera necesidad y no se cuenta con ese servicio en el hospital, por ejemplo. Registrar en la historia clínica que se ha solicitado, por decirte, un estudio especializado y el paciente no cuenta con recursos para realizar ese estudio. Que lo firme el paciente, que lo firme la enfermera de turno y ustedes tratar, eso ya va dentro de la ética médica, de la moral médica, de algo que no está escrito, pero que lo hacemos, tratar de solucionar ese problema por medio de la visitadora social, tratar de hacer las gestiones necesarias dentro de lo que podemos, ¿no? Intentar solucionar ese problema, porque muchas veces muchos médicos ante la falta de, nos ha sucedido a nosotros muchas veces ante la falta de un grupo sanguíneo determinado, entonces nosotros donamos sangre en el quirófano frente a la emergencia, pero algo que no deberíamos hacerlo, ya debería tener el hospital los paquetes de sangre necesarios para una cirugía, pero muchas veces sucede eso, ¿no? Eso ya entra dentro de nuestra propia formación moral que tenemos como médicos. Adelante,
Lelis. Sí, doctor, tengo igual una duda. En una ocasión, mientras yo estaba en un materno, ¿sí? Llegó una paciente que estaba esperando al médico de su seguro. El médico de su seguro lo dije que le vaya, que creo que se atiende del seguro universitario. Entonces, ella llega al materno porque ahí tiene que hacerle a dar a luz. Pero el médico no llega y ella está llorando, gritando, le pide a la enfermera que por favor le ayude y la enfermera dicen que no, porque mientras su médico no llegue, ellas no pueden admitirla a la sala, no se puede. Y hasta que realmente tuvo que llegar su médico, y ese actuar, doctor, está dentro de la norma, o sea, el médico sí tiene que llegar, si es de otro seguro. Está dentro de la norma administrativa del hospital. Tienen normas administrativas donde no se les puede atender si no llega el médico, si no presenta sus documentos, si no tiene algunas veces no te extienden la receta el personal de farmacia porque no tienes la boleta de pago del anterior mes, la tienes de otros meses. Eso es algo que no lo podemos decir nosotros, pero que debemos actuar de buena voluntad, con diligencia, con empatía, tratar de solucionar la situación. No podemos dejar al paciente con dolor, intranquilo, dolorido, a punto de quizá perder a su bebé, porque no, tiene que llegar el médico y si no llega, pues ni modo, que sangre afuera, pero no la atendemos. Se puede realizar un juicio por mala praxis. Como les dije, inobservancia, omisión de socorro. Tenemos que tratar de atender. Muchas veces vamos a tener problemas, dificultades. Nos van a indicar que si nosotros atendimos, entonces nosotros vamos a pagar el costo de la atención, el costo de la curación, etcétera, etcétera. Sí, posiblemente, seguro que sí. Pero eso ya está dentro de nuestra buena voluntad, de nuestra vocación de servicio que tenemos, ¿no? Algunas enfermeras dicen, viene la paciente a hacerse curar la herida el sábado, y la enfermera le dice, no, hoy día no hay curación, porque no hay quien lave el material. Entonces, ese tipo de situaciones no son las correctas del personal de salud. No cuesta nada quizá poner un poquito más de esfuerzo y lavar el material después de atender a la paciente, ¿no? No la van a dejar sin curar sábado y domingo. Entonces, hay muchas cosas que todavía se tienen que analizar. Adelante, José Ángel. Buenos días, doctor. Yo tengo una pregunta. Por ejemplo, en el caso de que una persona mayor necesite una cirugía, pero ya es como muy, muy mayor y esa operación es riesgosa. Y los médicos le dicen al familiar que esa operación es riesgosa por su condición, bueno, por su edad. Y si los familiares aceptan que se opere y esa persona fallece, ¿en qué condición queda el médico y la familia en esa parte? El médico sin ninguna responsabilidad porque él ha pedido el consentimiento informado a los familiares. Ha informado los riesgos que puede presentar y el posible desenlace fatal debido a la edad avanzada del paciente. Entonces, si ha llenado el consentimiento informado por los familiares, el médico no tiene ninguna responsabilidad. Quizás se le va a hacer una auditoría médica interna para ver el accionar del acto médico en la cirugía, si realizó la incisión correcta, administró los líquidos adecuados, etcétera, etcétera, pero no va a tener ninguna responsabilidad. Y los familiares, también en base a la explicación que dio el médico, tampoco van a tener responsabilidad legal, porque se está buscando el bien, salvar el bien más preciado que todos tenemos, ¿no? Que es la vida.
Adelante, Cleider. Doctor, continuando con una pregunta anterior, ¿no ves que hicieron sobre los documentos cuando el paciente no tiene documento? Y no ves que no se le puede hacer realizar los laboratorios correspondientes y todo lo que él necesita y llega a morir y la gente se entera, ¿no ves? Y hacen su alboroto siempre. En ese caso, ¿qué haríamos? Porque no teníamos, ¿cómo se dice? Los recursos necesarios para poder atenderlo. O sea, con respecto a la documentación. Y ya viene la gente y a veces hasta la prensa, ¿no ve? Y hacen, ¿por qué no lo atendió? Y todo eso hace un escándalo, ¿no ve? Así es. Hay normas, como les decía, administrativas, donde si no tiene los documentos no se le puede realizar algún tipo de examen. Entonces hay que registrar en la historia clínica, no se realiza el examen correspondiente por falta de documentos, por falta de equipo en mal estado, se orienta al paciente para que pueda hacerse los exámenes en otro lugar y bueno, hasta ahí llegamos. Muchas veces pedimos de favor para que nos hagan exámenes a los laboratoristas y bueno, no nos va muy bien. Son limitantes que tenemos en el accionar del acto médico. Lo importante para que ustedes cuiden su integridad profesional es registrar siempre en la historia clínica la situación que se ha presentado, ¿no? Mostrando siempre su diligencia y su buena voluntad para con el paciente. Queridos alumnos, nuestro peor enemigo, el tiempo, ya se ha cumplido. Hemos terminado el primer tema y el día viernes vamos a iniciar el segundo tema y ahí vamos a aclarar todas las otras dudas que tengan, ¿no? Las guardan, por favor, para la siguiente clase. Nos vemos el día viernes también por el Zoom. Si es que cambiamos, les aviso para la clase presencial. Que tengan una buena semana. Hasta luego. Hasta luego. Bueno.